Y si esta tarde están paseando por la Plaza del Pilar, yo les aconsejo que se lleven un libro, lo envuelvan de regalo y se lo lleven bajo el brazo, pongan una dedicatoria o por qué es para ustedes importante ese libro. ¿Por qué? Porque desde hoy comienza otra vez la iniciativa Libros que Importan. Ya saben, lo llevo a la caseta y allí me llevo otro, un libro importante para otra persona anónima, sin saber cuál. Es una iniciativa preciosa que hoy nos cuenta Miriam. Y esta familia trae nada más y nada menos que 4 libros, ¿no? 4. El año pasado ya vinimos y también... Con dedicatorias bonitas. Sí. ¿Qué han puesto? Chíbemelo. A ver. Él ha puesto, espero que te guste mucho, que a mí me gustó mucho y feliz Navidad. Ellos no lo sé porque es secreto. ¿Qué has puesto tú? Yo he puesto que espero que disfrute el libro tanto como lo he disfrutado yo, que me ha gustado mucho y que tiene olores, porque es de Jerónimo Stilton, y que feliz Navidad y que un beso. Pues cuando lo cambiéis, ¿me puedes enseñar el que te toque? Vale. Yolanda Gil, Beatriz Lucea, ¿qué libro vais a entregar en este Libros que Importan? Pues yo voy a entregar Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Y yo La Vuelta al Mundo de Lili Fogg, que es una escritora zaragozana, Elizabeth G. Iborra. ¿Os habéis currado la dedicatoria? Hombre, por supuestísimo, está muy dedicada. Pura literatura, yo ahí me he explayado. ¿Y cuesta desprenderse de estos libros porque sean importantes para vosotras? A mí me cuesta desprenderme de todos y cada uno, hasta de los que no me gustan. Pero bueno, el proyecto merece la pena, es muy bonito y yo espero que quien lo reciba pues lo coja con cariño. ¿Ya has hecho el intercambio, no? Sí, ya lo... ¿Emocionante? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Cuál has entregado tú? Yo, Esperando en el cielo, de Maruja Torres. ¿Y cuál has recibido? Pues Escrito en el agua, de Pedro Menchen. ¿Lo conocías? No, lo leeré. Buenos días, chicos. Veo que acabáis de abrir los libros. A ver, ¿qué tal? ¿Qué os ha tocado? Pues una maravilla cariñena de Antón Castro. ¿A ti? No te calles, de varios autores, relatos cortos. A mí Desaparecida en Siboney, de Rosario Raro. A mí País de nieve. Piedad, de Miguel Mena. Y American Psycho, de Patrick Bateman. Querido lector, te presento esta novela escandalosa en un momento que habla del lado oscuro de los triunfadores. Un abrazo, no se sabe. Chicas, ¿qué libro os ha tocado? Pues mira, me ha tocado, yo he traído un cuento infantil muy bonito que habla sobre sentimientos y ternura y además tiene unas ilustraciones preciosas que seguro que al niño o la niña que le toque le va a encantar, y he recibido este otro que se llama Doneco Teleco, que a ver qué tal es, seguro que fenomenal, porque si a alguien le importa mucho estará muy bien. Vero, ¿qué te ha tocado a ti? Bueno, pues a mí me ha tocado Licor de nueces y ha sido toda una sorpresa porque además de la dedicatoria que me ha dejado la persona del libro, tengo la dedicatoria del autor. Así que 2 por 1. Sí, un 2 por 1, muy contenta. Un libro muy importante para quien lo ha entregado. Era un libro muy importante por lo que vemos, así que fabuloso, seguro que, vamos, una lectura apasionante, me espera estos días. Felices 4ª edición en Zaragoza, que es Jugar en Casa. Piensa además que hemos estado ya en más ciudades de España, porque contamos también no solo con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza en Zaragoza, sino con el Ministerio de Cultura en más ciudades, y hace un mes estábamos en México haciendo Libros que Importan en Ciudad de México, entonces no se puede estar más contento, y sobre todo porque es ver gente, familias felices con libros en la mano, y luego medios de comunicación contando historias que tienen que ver con libros y con literatura, que es a lo que nos dedicamos en Atrapavientos. Marta, ¿contentos con lo que os ha tocado? Sí, yo sí. ¿El qué? A ver, ¿qué títulos? El jardín de Ulises. A mi primo le ha tocado Halloween, qué miedo. A mi prima La guía esencial. Y a mi hermano El jardín encantado. No, ya muchas ganas de empezar a leerlos, ¿no? Sí. Ahora llegar a casa a leerlo. ¿Feliz? Sí. Me encanta que los niños digan ahora ir a casa y a leer el cuento que nos ha tocado. Bueno, vámonos de compras.